Johnny, yo tengo unas preguntas para ti y una inquietud. Primeramente, ¿hace cuánto tiempo es que comenzaste tu canal y por qué lo comenzaste? ¿Cuál fue tu inquietud? ¿Por qué la iniciativa de comenzar tu canal? Vamos a comenzar por ahí, no sé en qué vayamos a terminar aquí. ¿Cómo empecé mi canal? Bueno, el canal yo quería, hace mucho tiempo atrás, en realidad, quería abrir un canal dedicado a esto de lo que sería la espiritualidad, ¿no? Este tipo de ayuda o de canal, en este caso, pues lo tenía que haber realizado muchos años atrás, pero era como que no me decidía, como que estaba un poquito temeroso, que posiblemente no tenga facilidad de palabra, me ponga nervioso con la cámara y cosas así. Entonces, ¿Eso te pasó al principio o en algún momento? o sea, ese temor me daba, pero fíjate que en algún momento, pues, yo conversaba con algunas personas y en estas, pues, una muy buena amiga que está en El Salvador me dijo, abre tu canal, o sea, tienes buena información, tienes buen dialecto, inclusive me decía que hasta tengo voz de locutor y cosas por el estilo, pero Sí. y pues obviamente ahí algún momento me invitaron a la entrevista a una radio y bueno, como que sí tengo esa facilidad de palabra para poder cautivar a las personas, pero en ese entonces pues estaba aprendiendo lo que son más bien pensamientos filosóficos de partidos políticos. También he estado ahí, ¿no? Pero no me he agradado mucho y tampoco me gusta hablar mucho en cuanto a lo que es política. A ver, espérame tantito. Claro, dime. ¿Estuviste metido en la grilla tú también? ¿En No algún en momento de guerrilla, tu vida? pero ¿Te llamó la atención? no en guerrilla, no, sino más bien en pensamiento socialista, comunista, como todos, en ese caso. Ujú. ¿Cuál era tu inclinación? En un inicio, pues me apasionaba lo que sería el comunismo, lo que Jesús menciona, ¿no? El primer comunista, pues. ¿Qué eh, significa el comunismo para ti? bueno, hacer comunión con las demás personas, igualdad y de esta manera, pues, si uno tiene un pan, repartir ese pan para el resto, el común de todas las personas que le rodean o la sociedad que estamos en ese momento. Pero luego... Entonces yo no estaba equivocada tampoco, porque soy afín a esa idea que tú estás teniendo. Sin embargo, nos han hecho creer otros conceptos, han creado otro concepto y significado y sentido referente a la palabra comunismo, que es en común, unidad, ¿verdad? Unidad en común. Entonces, tú me estás dando la razón yo tenía esa inquietud y me la acabas de aclarar. Bueno, no soy la única. Bueno, el hecho es de que los pensamientos en este caso partidistas de izquierda, de centro, de derecha, se asocian y se funden algunos para adquirir, en este caso, más adeptos, por así decirlo. Entonces se crea un sociocomunista, un imperialista comunista, un neoliberalismo, y así, estas palabras, esta fusión por así decirlo, ¿no? De pensamientos que toman una parte de uno y una parte de otro. Ahí sí podría decir que más bien es una especie de prostituir el concepto original que realmente es el que empieza. Entonces, si nosotros vamos a las bases en cuanto al socialismo, en cuanto al liberalismo, en cuanto al capitalismo, son otras. Y en este caso, pues cada una tiene que ver como digo, si se fueran a las bases, son maravillosas las ideologías, los pensamientos, son muy buenos porque al final de cuentas es el progreso del ser humano como individual o como colectivo. Entonces, si tú eres una persona que como hablemos, como capitalista, si tú surges como capitalista, pues vas a dar empleo a otras personas y está bien, estás haciendo el bien a otras personas también. Y si surges como comunista o como socialista, estás haciendo el bien a los demás. O sea, impartes y repartes todo, absolutamente lo que tienes o lo que necesitan en un bien común. Pero al unir todo este tipo de cosas, al unir este tipo de pensamientos, se llega a tergiversar. Entonces ya no hay la esencia, sino simplemente ¿cómo se podría decir en este caso?
el egoísmo, ¿no? O sea, yo quiero para mí, si yo llego al poder, yo voy a obtener esto, y bueno, hay los demás que pues se vayan por un tubo, ¿no? O sea, que se amparen o se aguarden de De ahí, Dios. disculpa la interrupción, de ahí tanto conflicto entre las personas con la cuestión ¿cómo se dice? La pelea del significado del concepto acerca de esa palabra, porque no, es que es socialismo, no, es que este fulanito de tal, tu presidente o futuro presidente, es que es socialista y eso lo va a llevar a la y es que por un concepto están generalizando y sin embargo se están perdiendo en el contenido, se pierden en la forma y pierden el contenido. ¿Te has fijado en eso? Por los conceptos de qué significa comunismo, qué significa socialismo, qué significa capitalismo, qué significa tal religión, qué significa tal la nueva era, qué significa esto, qué significa el otro, y bueno, la neurolingüística yo creo que ahí es donde nos están llevando pero nos han dado un patadón en el trasero que no nos hemos dado cuenta de cómo han estado jugando con nosotros, y luego siguen algunos haciéndolo. Ya, perfecto. Bueno, entonces con respecto a lo que tú decías, por supuesto, tiempos atrás existían pues las personas que obviamente luchaban por esos ideales, ¿no? Por esos idealismos. A Carlos Marx, pues tenemos también los pensamientos comunistas en cuanto a lo que nosotros llamamos, o lo que decimos comúnmente los chinos, ¿no? Pero obviamente todos estos pensamientos vienen desde las personas en cuanto a Mao Zedong, en cuanto a Tao Tse. Entonces, todos ellos son pensamientos filosóficos que conllegan a tener no solamente la pasión por la guerra, sino también por una unidad, y esa unidad tenga que ser equilibrada, y que cada persona pues tenga que tener si una persona tiene un pedazo de terreno, todos a la vez deberían tenerlo. Si una persona pues tiene una siembra o un cultivo, absolutamente, si a uno le sobra, pues los demás imparten y en el sector que está. Entonces, hablando en palabras simples, ¿no? Porque de ahí obviamente se han complicado o se ha hecho más complejo en la definición de cada concepto, dándonos así a entender pues que solamente los letrados o los abogados y este tipo de personas pues entienden de un país o una economía sociopolítica ¿cómo es? Democrática, y haciendo de esta forma demagogia, ¿no? Y los términos pues utilizan siempre para atacarse. ¿Cuál es la demagogia? El tratar de siempre estar hablando con las personas abiertamente, aparentemente, y diciendo lo que van a hacer, que al final no lo cumplen. Casi todos los países ya están cansados de estos. Y de hecho, pues muchos de los países que han creado burbujas socioeconómicas como para sostenerse, mantenerse, han creado capitalismos y bolsas de valores, ¿no? En las cuales han súper, hiper inflado, en cuanto a la economía, han inflado sus inversiones, dando así a entender al mundo que es bueno que vengan a invertir, y de ahí pues lo ponen, ¿no? El cacao, el banano, el petróleo, el arroz, el trigo, y dependiendo de cada sector y en qué país están. Por ejemplo, recientemente pasó esto en un país de Grecia, que ellos dijeron que está bien para la construcción. ¿Lo del corralito? ¿Mande? ¿El experimento ese del corralito? Claro, en ese sentido, pues como te digo, o sea, iban haciendo un poco más, y la gente iba invirtiendo, ¿no? Invirtiendo. Y en ese aspecto, obviamente se trata de mover más dinero. Pero el dinero que va generando, pues hay dos situaciones. La una es la fuga de capitales, y la otra es en cuanto al mismo gobierno comienzan sus bolsillos, ¿no? A enriquecerse. Y cuando queda el hecho para realizar obras o para terminar o para pagar una deuda simple como es el pagar a sus propios trabajadores de Estado, no tienen. Entonces ahí se declaran prácticamente en quiebra y tienen que ir a pedir al Fondo Monetario un nuevo préstamo, y así engrandecer o acrecentar la deuda externa. A ver, tengo una pregunta referente a eso, lo de Grecia.
Grecia, ¿verdad? Estamos hablando de eso, de lo que hablamos acerca de lo del corralito, que manejó mucho eso en su momento. ¿Cuál es la agenda ahí detrás que tú percibiste en ese mentado corralito de lo que sucedió? No voy a hablar simplemente de una nación o de una, movimiento, sino vamos a hablar ya realmente de los poderes que están enquistados en el mundo. En este caso, el Fondo Monetario, en este caso, pues cada país tiene incrustado uno de estos espías, tanto en la política como en el ejército y como en un montón de partes más. Estos experimentos obviamente los comenzó a realizarlos por parte de la CIA y pues como les menciono, pues los poderes fácticos como los que ya conocemos, los Illuminati y todos los demás. Entonces, aquí en Sudamérica hubo una temporada en los 70s, 80s que empezaron a militarizar absolutamente todos los países. Entonces, quienes se hacían cargo de las presidencias eran los militares, o por lo menos de esa manera daban lo que se llamaban los toques de queda para que la gente no salga con la mentira absurda de que habían revolucionarios. De ahí viene el caso en cuanto a lo que sería Fidel Castro, el Che Guevara y otras. Había un peligro nacional, ¿verdad? Entonces, esto se decía como que era una guerrilla, hablemos, un grupo que se armó y que estaba en contra de la sociedad o en contra del régimen democrático. Pues esto simplemente fue un experimento que lo incrustaron, lo injertaron en cada uno de los países. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era de que las personas, en este caso, pues, se sometieran ante una fuerza bruta, porque ya el decir que van a imponer medidas económicas, ya el decir que van a instaurar para mejorar la nación y cosas por el estilo, ya no funcionaba. Entonces, en este caso, el experimento era de que si pudieran, ¿no es cierto?, someter a la población, con cualquier forma, de cualquier manera, puede ser militarizarles o haber una invasión o una catástrofe, en ese momento, pues tranquilamente podían ellos implementar o optar por dar leyes para que se suban impuestos, para que la gente se someta a lo que ellos quisieran. Entonces, este experimento social... Como su solución. Sí, se llevó a cabo y lo llegaron a culminar con éxito. De hecho, hay todo un programa en el internet que se llama La Doctrina del Shock. Y en eso, pues, hay una doctora que explica absolutamente todo esto. Bueno, eso es un resumen de lo que les estoy haciendo. Ahora, cuando la CIA ya realmente llegó a cabo este experimento que fue completamente un éxito, entonces ellos vieron, inclusive hay un doctor que fue en este caso pues el que estaba a cargo de este experimento, se llamaban los Chicago Boys. Estos fue ¿cómo se dice? Un economista, bueno, estudiado en lo que son finanzas y todo lo demás, que él trataba de ver y cómo ante una sociedad pues dictar leyes y cómo se podían estas leyes impartir para que la gente tenga una aceptación. De buena manera no lo iban a hacer. Si suben el gas, si suben el petróleo, pues de esa manera lo único que iban a terminar haciendo es que la población se rebele en contra del gobierno y voten a los gobiernos. Pero si en este caso se hacía bajo una imposición, pues en este caso sí, la gente lo aceptaba porque estaba ya distraído con otras cosas. El temor, la persecución, y actualmente, aunque no lo crean las personas, hay cosas en las que se crean este tipo de distracciones. Una es, por ejemplo, el fútbol. Otra de las cosas son que cada día que uno despierta, prende el televisor y hay accidentes, que se han matado, que hay personas que han disparado en contra de personas, individuos, niños, y le meten tanto tiempo a esa información que la gente lo único que hace es focalizarse en ese aspecto y olvidarse de
las medidas económicas, de cómo se va a paliar de pronto ¿cómo se diría esto? Un problema que existe en la sociedad o en un sector del país. Cuando eso es lo principal que deberíamos hacer, ¿no? Digamos que, por ejemplo, la siembra perdón, la cosecha de tal sector, pues ha disminuido y para el resto de la población en sí o en el sector va a disminuir y se va a encarecer. Entonces el gobierno lo que debería hacer es, donde haya más recursos, enviar esa alimentación para que los mercados puedan abastecerse y que no haya, en este caso, pues, alza de precios y se regularice. Pues no, o sea, eso simplemente es un problema de ellos y allá. O sea, ellos se dedican simplemente a recolectar dinero, los impuestos y se acabó. Esta es mi siguiente pregunta referente al tema que estamos abordando y más bien que estás abordando tú de una manera espectacular. La verdad me estás ilustrando bastante. Yo estoy así, ¿what? Bueno, a todo esto de lo que está sucediendo socioeconómicamente, sabemos que detrás de todo hay recursos el planeta los tiene, tú y yo lo sabemos y todo el mundo lo sabemos, muchísimos recursos y de sobra, ¿ya? Como en México. Y si te diste cuenta, también trataron de hacer, me pongo, también trataron de hacer el experimento social, la seguridad, ¿cómo se llama? La ley de seguridad interior, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que se trata. Detrás de eso, pues ya es exactamente lo que tú estás describiendo, es de crear un estado de queda. Cuando hay algo que no les convenga, no les acomode a su agenda, pues entonces se van a justificar, ¿verdad? Constitucionalmente, como hacer algo legal, algo ilegal dentro de lo legal. Eso es de la manera que yo lo describiría. Trataron de hacer eso con eso de lo de la seguridad interior, o como le llaman, sí, seguridad interior, así le quisieron llamar, ¿verdad? Y quisieron, pero no pudieron, y no podrán, no lo van a hacer, ¿verdad? No pueden ya con nuestra conciencia no da para más. Ahí es el punto donde voy, Johnny. Esa es mi pregunta. De todo esto que está sucediendo socioeconómicamente, políticamente y todo esto, y con toda esta experimentación social y todos estos estragos que está provocando todo este movimiento como un ajedrez en la humanidad y entre los países, ¿tú cómo lo relacionas a nivel espiritual? El ser espiritual que somos nosotros, pues siempre va retornando a ese camino, a esa parte. Por más cosas que le hagan, por más supresión que lo realicen, el ser espiritual en sí busca siempre un camino. Mira, hay una ley que existe y esa ley se llama vida. Esa ley que se llama vida, pues tiene un postulado, tiene un decreto que se llama crecer, crecer, crecer. Crecer de crecimiento, crecer de expansión, crecer de aflorar, por donde sea. Hagamos un experimento. Tú a la grava, al césped, a la hierba, tápale con algo, sea con un ladrillo, con una tapa, con lo que sea, con una madera, lo que sea, tápale. Y después de un momento vas a ver que esa planta, sea planta o hierba, lo que sea, va a tomar su curso por otros lados. Así es nuestro espíritu y esa es una de las leyes que se cumple en todos los niveles. Entonces el ser espiritual siempre va a buscar la vida, va a buscar el crecimiento y va a buscar conectarse con la fuente. Así, eso es nada más. Entendiendo, al nosotros entender en las leyes, al entender y al comprender, pues nos comenzamos a quitar los miedos. Y a quitarnos los miedos, los velos también que nos han hecho creer que tenemos velos, que tenemos limitaciones. Al quitarnos todo eso, pues volvemos a encauzarnos y nuevamente a encaminarnos en lo que estábamos y en lo que venimos a hacer, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos pues nuestra propia vida, nuestra propia misión, nuestro propio descubrimiento de crecimiento, de engrandecimiento. Y esa conexión con una fuente no van a poder quitar así, hagan lo que hagan, así nos encarcelen, nos enjaulen, lo que sea. Siempre vamos a tener esa conexión con la fuente primaria. Ya. Creo que lo único que han logrado es una interferencia, más no una desconexión, porque somos la fuente. Nosotros somos los recursos de todo. ¿Tú qué opinas?
Sí, bueno, en este caso, pues a nosotros lo único que han hecho es tratar de explotarnos energéticamente, tratar de creer, nosotros creemos recursos, pues estamos hablando en este caso como seres terrestres, no seres terrícolas, seres humanos, como quieran llamarlo, a este Homo sapiens modificado. Pero nosotros, ¿qué es lo que somos como espíritu? Una proyección del ser superior que está en una dimensión en la cual no hay tiempo ni espacio. Simplemente somos eso. Venimos acá a crecer, a aprender, a entender y pues a vivir. ¿Cómo vamos a aprender? Simplemente viviendo. ¿Y cómo hemos llegado acá? Por nuestro libre albedrío, porque nosotros hemos querido, hemos pedido venir acá. Algunos, y bueno, esa es otra de las cosas. Al venir acá, estamos aceptando, ¿qué cosa? Estamos aceptando las leyes que se nos imponen, no las leyes universales que existen, sino las leyes que se nos ha impuesto en este plano. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes son, primero, no recordar cuando tú naces tu vida anterior, no recordar absolutamente nada de quién eres o tu espíritu. Esto es prácticamente lo que venimos a hacer. Esto es un juego en el cual nosotros aceptamos las reglas de ese juego y acá estamos, aprendiendo, creciendo, viviendo, sintiendo. Porque en otros planos no tenemos esta vivencia, lo que a nosotros pues nos aqueja, nos duele, nos hiere, tenemos apegos y un montón de cosas más, que al momento de superarlas y de vivir en plenitud como una persona libre de todos esos estereotipos, de todas esas cosas, limpio absolutamente de todo eso, cuando ya el espíritu se vuelve liberado, en ese momento pues hemos surcado todas esas barreras, todo lo que hay. A muchas personas no les cuesta mucho, a otras personas sí, y a otras pues lo que necesitan es de pronto entender. Entonces, cuando entendemos las leyes que rigen este plano, esta materia, esta dimensión, este universo, comenzamos a liberarnos, a mejorar e inclusive de pronto ayudar a los demás. Pero el crecimiento o la misión de cada uno, como les digo, es personal, es eso de descubrirnos cada uno en su medida, en su magnitud y hasta dónde podemos llegar aquí en este plano.